Bien amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me toca reemplazar a nuestro conductor oficial, Eugenio López, y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Me acompaña en la conducción el socio de Ager Consultores, José Antonio Laeta, y tenemos una interesante invitada. Bueno, le voy a preguntar a ella en realidad que nos cuente quién es y de dónde está. Ella es, bueno, no voy a decir nada en realidad. Astrid, ¿cómo estás? Astrid Bilder, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Bienvenida Astrid. al programa. Con mucho gusto que estés acá. Cuéntanos, eh, ¿quién es Astrid Bilder y por qué está aquí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy agrónoma de la Católica Valparaíso, muy orgullosa de pertenecer, de haber pasado por esa escuela. Ajá. Me titulé el año 2011 y, claro, desde ahí fue que conocí más por la mención de hortalizas y flores, que fue la que yo escogí. El área de genética y mejoramiento genético, y que fue lo que más me gustó o me llamó la atención, y por eso busqué poder desarrollarme en esa área y claro, mis experiencias luego de haberme titulado, trabajé para Pioneer, ahora Cortiva, en dos programas distintos, y ahora, bueno, por las vueltas de la vida estamos con mi familia en Alemania, y trabajo también para una empresa semillera alemana, a mucho menor escala de lo que era antes, pero sí estoy más cerca de lo que son los resultados y los análisis genéticos, y claro, trabajo en el área de marcadores moleculares para el programa de maíz, Eso, para KWS. Cuando eso, trabajaste en Pioneer, eso fue en Chile, En Chile, sí. ya. Y eso Y fue, claro, una vez fue en Biluco un tiempo y la otra vez fue en Arica, otro tiempo. también en la misma empresa, En la en misma Pioneer. empresa, pero en dos programas distintos, sí. Pero ese siempre Pero en fue, semilla. Ah, perdón. no, 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 solamente antes que se vaya se vaya muy lejos la titulación. ¿Tu trabajo de titulación fue en genética, en algo relacionado con genética o no? Después te incorporaste en la genética. no, después me incorporé en la Ya, genética. Sí, ya, perfecto. Era para después me saber si esto incorporé. venía Pero de ahí la... teníamos los ramos de mejoramiento genético y fitomejoramiento con el profesor Lee Mansur. Y claro, de ahí descubrí, no sé, me llamaba la atención, me gustaba. Y, y claro, se dio la oportunidad, claro, antes de titularme, pero terminando la universidad, fue que trabajé en la temporada en Mons. Y de ahí fue que pues, se terminó la temporada y empecé a postular, y fue que quedé trabajando para Pioneer. Antes de Pioneer es que hubo un pequeño problema y no quedó claro. ¿Trabajaste en qué? En En Monsanto, sí, pero por la temporada, sí. ¿Eso fue una práctica o ya un Sí, trabajo? fue como una práctica en el fondo, fue claro, de diciembre a abril, creo, una cosa así. Ya, Ahí, claro, tuve contacto con los breeders, estaba directo en el campo, hacíamos las polinizaciones, los distintos, y ahí sí que me involucré en todo lo que habíamos visto como en clase, como directo en el campo, y fue, sí, era otro mundo, ya, y en verdad dije, esto es lo que me gusta, y por eso fue que traté y me enfoqué en lo posible en quedar en una empresa del mismo rubro para poder seguir desarrollando. ya. Mira. Y has continuado y sigues en más o menos lo mismo? Más o ¿O menos lo mismo, porque, bueno, cuando estuve en Pioneer, por ejemplo, em, trabajé para el programa de Ginsero, se llamaba, que era la última fase de research, y los materiales pasaban después sí, al área comercial en el fondo para el incremento. Entonces ahí me tocó hacer phenotyping,
y también hacíamos los muestreos de hoja. Después nos llegaban los resultados y con los resultados genéticos nosotros decidíamos qué líneas eran las que pasaban al área de producción. Entonces tomábamos unas decisiones importantes con la información genética y fenotípica que teníamos en el momento, más lo que nosotros, nuestras anotaciones de campo y de cuánto habíamos producido también, y eso era lo que pasaba a la siguiente etapa. Y yo creo que también esa experiencia fue clave para lo que estoy haciendo ahora, porque, por ejemplo, ahora es mucho más, ¿cómo decirlo así? Como más minucioso y de mucho más como aplicado lo que hacíamos, porque allá estaba mezclado con mitad campo. Igual a veces echo de menos ir al campo, aquí es solamente oficina. Ya. Claro, y el contacto con las estaciones en distintas partes del mundo, eso sí. Y eso fue lo que les gustó a mi jefa actual en el fondo, que una que supiera hablar español, porque de hecho KWS tiene una estación ahí en Rancagua y en Longaví, y también otra con Tuniche en Arica. Entonces era un buen nexo, y aparte ahí, claro, en Gran Canaria hay otra estación, hay en otras partes donde se habla español, entonces era un elemento que podía ayudar no solamente por el área genética así del trabajo que hay que hacer, sino que también en cuanto a la comunicación. Bueno, Mira, qué entiendo. bien. Claro, y como ya tenía experiencia con los muestreos de hojas en ese trabajo previo, fue que calzaba bien dentro del perfil que estaban buscando. Qué bien. Bueno, el tiempo es inexorable, voy a tener que hacer un corte para una pausa y entonces vamos y volvemos. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Bien, continuamos entonces esta conversación con Astrid Bilder, que trabaja en la empresa. No nos has dicho el nombre de tu empresa. KWS, AWS, Klein Van localizado. Sleven, ¿Eh? ahora están en Einbeck, pero antes era de Klein Van Sleven, que Ya. es otra ciudad de acá de Alemania que ha quedado hacia el lado, cuando separaron, cuando fue la guerra y se terminó, y separaron a Alemania, quedaba hacia el lado comunista, y por eso fue que se la trajeron a Einbeck. Einbeck. Pero el lugar original era Klein Van Sleven, y por eso KW o V. ¿Ya? La S es de semillas, como se dice en alemán también es la palabra. Ya. Ah, mira, interesante. Y entonces, bueno, José Antonio, tú querías... Yo quería, bueno, avanzando, ¿no es cierto?, con lo que estás haciendo, ¿qué especies están trabajando, mejorando o desarrollando en la empresa KWS que estás trabajando tú? Bueno, lo principal es la remolacha, que fue con lo que empezó para aumentar la producción, así, el contenido de azúcar en la remolacha. Y ese sigue siendo el fuerte de la empresa, porque la producción de azúcar acá está subsidiada por el Estado, todo lo que viene, por eso que todavía no es conveniente importar caña de azúcar, y se usa mucha remolacha. Y lo otro, que la remolacha también, no solamente para la producción de azúcar, sino que también como alimento para ganado, también se usa. Claro, claro. Y producción de biogás. Entonces tiene También. varios usos. Y lo han diversificado por lo mismo, porque han buscado dónde más pueden o cómo desarrollar las variedades para que se adapten mejor a los distintos mercados. Ese también es otro punto de mejoramiento.
y cuando la empresa fue creciendo, decidieron ir ampliando también la oferta y a poco fueron incluyendo otros cultivos y hay, bueno, maíz, hay, soya no tenemos, pero maravilla, sorgo, hace poco se compró una empresa de semillas en Italia de producción de tomate, otra de producción de hortalizas, así de semillas de hortalizas en Holanda y bueno, y tenemos también todo el área de los cereales, así el trigo, cebada, todo eso también ahí. Perfecto, perfecto. ¿Raps también? Raps también. Raps también. Ya. Los campos Y amarillos. sorgo también, Sí. Mira, y a ti te toca trabajar ahora en maíz, en maíz, sí. solamente, ya. Ya. Sí, bueno, de a poco porque decidieron en la empresa juntar para que no estuviese, como hay tantos cultivos, dividieron la cantidad de cultivos que tenemos en dos y en nuestra área estaría también sorgo, maravilla y raps, Ya. junto con el maíz, pero en mucho menor escala que el maíz. El maíz es el fuerte y también tenemos esos otros cultivos, pero maravilla también es súper importante, ¿eh? Maravilla también tiene una buena producción. Oye, y estas semillas, bueno, se producen una buena parte, supongo yo, en Alemania, pero también en las estaciones experimentales que hay, o en no sé si le llaman estaciones experimentales, pero en las estaciones que tienen en otros países, ¿no? Pero ¿quiénes son los compradores de esto? Bueno, es mucho para el mercado interno europeo, así tanto ¿No? Europa Central como Europa del Este. Y también no deja de ser, así, es súper importante Brasil. En Brasil hay una sucursal, por así decirlo, eh, así está KWS, pero ellos también, como Brasil está permitido los eventos transgénicos, ellos tienen como un desarrollo paralelo de materiales para ese mercado, porque para el mercado europeo en el fondo no podemos usar esas líneas. Entonces ellos tienen su propio desarrollo de líneas enfocado en el mercado de Brasil y es súper importante ese mercado. Y también Argentina, así yo al menos lo que más sé es el área ahora de maíz, donde estoy más involucrada, no sé cómo será en el área de los otros cultivos, pero eso sería lo principal. Y en Estados Unidos también está, claro, no es comparable porque las dos más grandes son Corteva y Bayer, que son los que están en los dos primeros lugares, y después viene Syngenta en tercer lugar, y de ahí cuarto, quinto lugar es donde estaría KWS junto con se pelean siempre los lugares con, ¿cómo se llama esta empresa francesa de semillas? Limagrain, Limagrain. Limagrain, sí, exacto. Claro, tú estás hablando del ranking de empresas productoras de semillas. Sí, entonces ellos se pelean, claro, en el fondo pelearse, pero en el fondo se pelean los mercados, más o menos son los mismos. Y claro, en Estados Unidos también hay, pero ahí también operan con otro nombre, porque también tienen como un sucursal y así. Bien, Compraron una empresa, o sea, aliaron a una empresa que ya estaba establecida ya y eran conocidos, entonces es más fácil la llegada en el fondo al mercado estadounidense. Y claro. también obviamente allá las líneas también tienen, es más fácil que en el fondo se vendan con eventos transgénicos, acá no se puede, así que son distintos tipos de materiales. ¿En ninguna parte de Europa se puede transgénico? No estoy segura si en España, pero no, no sé, no estoy segura de eso. No. Y acá Eso en América, en Estados Unidos se puede transgénico, no sé, en México. Eh, México en tampoco, Argentina sí, en en Brasil sí, Argentina sí. en Chile no. En Chile para research sí, para cabo comercial no. Para exportarse. Claro. Para producir Para semillas sí, ¿no? Claro. Para exportación. sí, Pero sí. hace un poco el trabajo o sea, ¿qué importancia tiene en el trabajo que hace la empresa tuya estas estaciones experimentales que tienen en Sudamérica?
Porque si están vendiendo allá también semillas y están accediendo a varios países, ¿qué ganan o sea, con tener estaciones experimentales acá? ¿Ganan en tiempo? Porque aquí exportan el mismo material que tienen ustedes, o aquí termina, o es otra etapa lo que hacen acá. Claro, están los dos casos. Por ejemplo, el caso de Argentina, ellos tienen desarrollo y tienen un breeder en Argentina que desarrollan sus propios materiales. ¿Ya? Pero también está el caso, por ejemplo, en Piura, bueno, también el de Rancagua, pero Piura es muy importante porque por las condiciones climáticas de Piura no paran en todo el año. Es como más parecido a lo que podría ser Arica. Ujú. Y ahí, por ejemplo, claro, hay DH, en el fondo la haploide, y todos los otros procesos, y se hacen continuamente. Entonces, una se aprovecha la contrastación, que también Ya, eso ayuda, ya, pero a la vez también a veces se sacan muchos más ciclos en menos tiempo. ya. Entonces, es mucho, sí, por temas en el fondo de acortar el proceso de poder generar una línea de interés, es que también se busca el cabo. El caso de Piura es ideal porque funciona todo el tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de Chile, sí, Chile principalmente en este caso sería por la contrastación. Y ahora también está Gran Canaria, que haría como parecido a lo que hace Piura por temas climáticos, porque está a la altura como de sí, África, aunque sea española. Sí, Entonces también tienen buen clima todo el año y también pueden sí, producir claro. continuamente. ¿Y en Erika oye, también se produce varios ciclos o solo uno? Sí, en Arica tampoco se para, es Todo el todo año. el año, una siembra continua, pero como el invierno igual es más frío, por ejemplo, que el invierno de Piura, en Arica se usa durante el invierno invernadero Ya. y durante el verano, o al menos así se hacía en Pioneer, porque si no igual no eran suficientes las horas de calor para que el maíz se desarrollara. Eh, y en el verano se usaba malla antiáfido porque también la presión de insectos es muy alta y también como se trabaja con muchas líneas, así, o era principalmente así, eso, las mallas antiáfido era perdón, para el caso de los doble haploides, son plantas que son mucho más, menos vigorosas, se necesita tenerlas más protegidas de la radiación solar, de los insectos, entonces había que tratarlas con más cariño. Muy delicadas. Sí. Bueno, pero el trabajo este de adaptar, eso es lo que me interesaba mucho, esto de adaptar conscientemente, porque hay una adaptación, siempre hay una adaptación natural, ¿no? De las plantas a su hábitat, pero cuando ustedes dicen, mira, conscientemente esta planta está adaptada para la nieve, pero ahora la vamos a adaptar para que viva en el trópico, oye, sensacional eso. Eso no es transgenia, ¿no? No, no, Eso así, no es transgenia para nada. puede ser también, pero se puede conseguir también por métodos, en el fondo, buscando genes de interés en la misma especie, porque la especie es muy amplia en el fondo, entonces se pueden buscar líneas que naturalmente hayan vivido, no sé, en el caso de maíz no existe, pero hipotéticamente se podría buscar una que viva en la nieve y ver qué es lo de esa planta que hace que viva en la nieve. Entonces se analiza eso y eso con cruzamiento se puede pasar a la otra planta. Ujú. Eso, como De la ponerlo así misma como... especie y por lo tanto no es transgenia. No, Claro. no, Bueno. O sea, hay una polinización dirigida en el fondo. claro. Y dentro de la misma especie. Claro. Bueno, vamos a hacer el último corte en realidad y volvemos en unos instantes. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores.
Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en Ager Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien, entramos a este último segmento de este programa. Se nos ha hecho bastante corto. Ha sido muy interesante lo que nos está contando Astrid de su trabajo ahí en esa empresa alemana, pero con ramificaciones en muchas partes del mundo, ¿no? José Antonio, ¿tú tenías algo que querías decir? Bueno, como Astrid trabaja en lo que es análisis de datos, deben ser una infinidad de datos, sobre todo datos de comportamientos de la planta para poder mejorarla. ¿Cuáles son las principales características que les interesa en maíz, en este caso, desarrollar para lograr una buena planta? Y lo otro, son dos preguntas, y lo otro si es que están trabajando solamente en maíz de grano para alimentación animal u otro tipo de uso, y no sé, de maíz para grano, maíz choclero. No sé si están trabajando los dos tipos. Mucho, claro. No, choclero, ¿cómo se llama? Maíz dulce, llamémoslo así. De consumo fresco. Estimador de consumo fresco, exactamente. Claro, no, aquí en esta empresa, yo creo que porque es alemana, en verdad no se conoce mucho el maíz así como para comérselo con mantequilla como lo conocemos nosotros. Así Ya. que principalmente es consumo animal y, claro, y no solamente está el grano, como, porque, claro, están las dos versiones, una es grano y la otra es el ensilaje del maíz, que ese también es muy importante. Y ahí también, eso es otro punto que también no me había acordado, de dónde apunta el mejoramiento genético, con el tema de reducir la cantidad de metano y CO2 que producimos. Se está viendo que el maíz tenga una mejor digestibilidad para las vacas, por ejemplo, y así producir, que las vacas absorban más de lo que están consumiendo, van a producir más leche, y a la vez van a producir menos metano y CO2 para el ambiente. Entonces, eso también es un punto que antes no se considera por ejemplo, en el desarrollo de nuevas líneas, y ahora también se está tomando en cuenta eso, a la vez de, bueno, la genética o el mejoramiento genético que ha venido hasta ahora en el fondo, que es la resistencia a los insectos, a las enfermedades, y a las condiciones climáticas que, como el clima está cambiando, hay mayores sequías, vientos más fuertes, entonces, claro, ahí tiene que haber variedades que sean susceptibles o resistentes a periodos de sequía. También influye, y eso también se hacen en notas en campo, de si la sequía es al principio de la producción, en el medio, al final o durante todo el proceso. Claro. Claro, cuáles se comportan mejor. Y también al tendido del maíz, que eso también es una característica. Los fenómenos climáticos cada vez son con más intensidad, las lluvias sí, si el periodo de sequía es fuerte, después el periodo de lluvia es muy intenso también, y después también hay vientos que también son más intensos, y por eso mismo las plantas se tienen que ir adaptando a este proceso, y naturalmente lo harían, pero nosotros queremos acelerar el proceso y seguir teniendo una buena producción, ya sea de grano o para ensilaje del maíz. Y por eso es que se testean, por ejemplo, para el tendido de plantas, se hacen pruebas con helicópteros para ver qué tal el viento, si es que afecta, cuáles quedan paradas, se toman los datos y así se van comparando. Me tengo un helicóptero para hacer viento, aunque una tempestad. Sí. Oye, eso del metano me gustó. ¿Se han conseguido avances en eso? Ya hay algunas líneas que tienen una mínima reducción, pero así como que hagan un cambio que impacte realmente el mercado, hasta ahora no, pero se está trabajando en eso aún. Sí. Ese es un punto Sí. súper importante porque
uno de los problemas justamente, mira, nosotros hicimos el año pasado, hace un tiempo, un trabajo en todo Chile, y uno de los problemas que el metano castiga duramente a todo el sector ganadero. Sí. Desde el punto de vista ambiental, es un tremendo castigo la liberación de metano. Y Claro. entonces, por eso que me interesó el punto ese, si había ya avances, y tú crees que pueden haberlos, Yo creo que pueden haber, yo de creo que acuerdo pueden a haber. la experiencia que tienen ustedes, su equipo, qué sé yo, tú, no sé. Sí, sí, ¿Sí? bueno, y no sé si cómo estarán de avanzadas también las otras empresas, no dirá, No, pero la ojalá que no tuya, sea la de nosotros, pero en el fondo más o menos todas trabajan y se enfocan como en los mismos puntos, porque en el fondo son temas que vienen de aquí hacia adelante, el tema de que están midiendo la producción, claro, de CO2 o de metano que estamos liberando al ambiente. Entonces, y también lo otro, que antes se consumía más carne también, o Sí, bueno, sin considerar que a lo mejor están abriendo otros mercados, pero en el fondo las personas están siendo más conscientes de que a lo mejor tener una dieta alta en carnes, en leche, se están dando cuenta que a lo mejor no es tan necesario, y hay muchos que se están volviendo incluso ya al extremo de vegano en el fondo, Sí. para no impactar tanto. Entonces también es un poco la mirada al futuro de decir, ok, como que tranquilamente podemos seguir tomando leche, seguir comiendo carne, porque en el fondo estamos reduciendo de tal manera que no estamos impactando tanto al producir lo que antes se producía en el fondo. Si es que antes se liberaba, no sé, no me sé las medidas, pero pongámosle un barril de metano y de CO2, ahora se produce solamente la mitad, por ejemplo. Ya es un No avance. sé pero en el fondo ese sería como apuntar al futuro para decir, ok, no dejemos de consumir, o a lo mejor se reduce un poco, pero en el fondo sin impactar tanto al medio ambiente. Ya, o sea Que que sea más... tú ¿Mm? ves que hay posibilidades por ese lado, digamos, porque estamos hablando solamente de la perspectiva de la alimentación del animal, pero también hay genética animal que puede a mejorar lo un mejor poco eso, el claro. sistema digestivo también, Sí, ¿no? de hecho, también, bueno, está, una parte es la genética de la planta para que sea más fácil de digerir, y no solo más fácil, sino que también haya, que los componentes que tenga sean mejor absorbidos por las vacas, por ejemplo. Pero Ujú. también, por ejemplo, en el ensilaje, sé que se le pueden echar aditivos específicos para que también ayude en el proceso de digestión de las vacas. Sí. Ya, Así ya. es, no es lo único, y por eso, no es solamente lo único que podría resolver ese problema específico, pero obviamente se trata de abordarlo por varias áreas, por varias partes para poder llegar a la mejor solución. Oye, Astrid, y interesante este tema, pero con respecto al grano, no sé si tú tienes alguna información sobre el uso que le dan a estos granos, que, por ejemplo, desde el punto de vista para obtener azúcar, para obtener almidón, eh, azúcares fundamentalmente para el uso ¿Mm? de pastelería y cosas así. ¿También están pensando un mejoramiento o alguna característica del grano que vaya a esa línea, a esa área o no? Aquí, al menos en esta empresa, no tenemos, no he visto ese mejoramiento específico de Ya. producción de azúcar. En el maíz, no sé, pero no creo porque nos llegan todos los análisis de laboratorio a nosotros y no he visto que estén evaluando ese punto, al menos tampoco, ni siquiera para las líneas de Estados Unidos ni de Brasil, que podría ser el caso. Ujú. Entonces todo está enfocado para Ya, para alimentación otros animal. animales. Claro, porque el Ujú. otro son los jarabes de almidón que se utilizan en la repostería en algunos casos. Así que Sí, en este caso no sería. Perfecto. No, está bien. no. No, la otra empresa donde, claro, en Pioneer, donde trabajé antes, ahí tenían más variedad de mercado, y ahí estaba incluido el choclo para consumo así, de Consumo personas propio. y claro, también seguramente eso otro. Aquí a Perfecto. lo más también la producción también de biogás en algunos casos, pero tampoco, hasta ahora no es fuerte, porque
si lo pensamos, el maíz no es originario tampoco de esta zona, No, entonces es no. un cultivo que se tiene que adaptar acá. Entonces, sí, se usa para alimentación animal, pero también como a modo de rotación, también como de otros cultivos y porque, claro, produce una buena biomasa. Claro. Pero no, pero claro, quizás en comparación con la remolacha, por ejemplo, que también produce azúcar, no tiene competencia acá, para este No, tipo de por supuesto, mercado. claro. Y como la empresa se desarrolló acá, es que, claro, no lo consideraron para eso. Claro, la remolacha es más productiva desde ese punto de vista, ¿no? En términos Acá, de y porque las masa, variedades que tienen, claro, porque las variedades que tienen las han hecho para el mercado de acá, pero claro, quizás una variedad de maíz para producción de azúcar para el mercado de acá, quizás también podría haber funcionado bien, pero en el fondo claro. yo creo que no empezaron a hacerlo y a empezar ahora no es competitivo o no se justifica a nivel económico, quizás. Entonces, Ujú. Es normal, quemar el maíz es una planta tropical, Sí, o sea, sí. sí, ¿no? Claro, de la zona mucho más. Así es, pues, claro, pero sí, es que también están las de ciclos largos, ciclos cortos, que eso también depende del área de cultivo donde finalmente se van a vender claro. y a qué localidades van a estar destinadas. Y ahí en Alemania tiene que ser de ciclo corto, supongo yo, ¿no? Sí, O sea, no sí. juntar 6 meses no, con el frío, No, no da. no alcanza a salir, no. Bueno, fíjate que se nos extinguió el tiempo, se nos esfumó el tiempo. Desgraciadamente ya llegamos al final de este segmento. Y bueno, Astrid, ha sido, creo yo, muy interesante tener esta conversación contigo, mostrar lo complejo que está siendo el proceso el sustento básico de la agricultura y cómo ustedes que han recibido una formación y alta, una cosa científica de bastante magnitud, digamos, el hecho de poder seguir trabajando en estas líneas. Te agradecemos muchísimo Sí, este tiempo que has tomado y eh, felicitaciones. a nombre de Ager Consultores. José Antonio, si tú quieres decir algo. No, sí, felicitarla por el trabajo y por haber llegado a este puesto tan importante, creo que es un mérito. Así es Claro. que felicitaciones por ello también. Muchas gracias. Y bien, pues Astrid, encantado de tener esta conversación y ojalá no sea la última vez y de repente, si tienes novedades o cosas, de repente podemos volver a conversar en este programa. Y para nuestros seguidores, gracias por vernos y por seguirnos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por todo y hasta luego.